La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Hermanos, esta semana fue una semana dura. Comenzó el lunes. Era como el asedio de la mente, era como una batalla en la mente espiritual que tuve. Y no paró, mis hermanos, hasta que llegué hoy en la mañana a la iglesia. Y estaba luchando, mis hermanos, porque no quería predicar el sermón que voy a predicar hoy. Cuando yo leí la palabra de Dios el lunes para hacer los preparativos para el sermón y comencé a leer la palabra de Dios, yo dije, Dios, yo no quiero predicar este sermón. As I was getting ready for this sermon, I said, God, I don't want to preach this word. I don't want to preach it. Y mis hermanos, yo no quería, no porque no entendiera la palabra. Porque soy doctor, no se crean. O así soy, pero no es por eso. No quería predicarla, mis hermanos, no es porque no entendiera o porque no sabía qué decir. Simplemente, mis hermanos, no quería, porque cuando yo comencé a leer las Escrituras, cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, me confrontó con mi pecado, mis hermanos. Y yo decía, Dios, ¿cómo puedo yo hablarle a esta congregación cuando mi vida está en pecado todavía? Y quizá digan, pastor, pero eres pastor, ¿cómo puedes estar en pecado? Mis hermanos, pero cuando comencé a leer las Escrituras y comencé a ver lo que la palabra de Dios decía, comenzó a mostrarme lo indigno que soy, lo sucio que soy. Y dije, Dios, ¿cómo puedo yo venir delante de la voz de la esperanza y decirles que hagan eso, cuando ni yo soy digno de hacerlo? Y mis hermanos, eso pasó el lunes y no podía yo concentrarme. Llegó el martes, volví a leer la palabra de Dios y la leí en otra traducción porque dije quizá la otra traducción sea más suave y quizá la pueda recibir. Y resultó lo mismo, mis hermanos, no podía. El miércoles, mis hermanos, anduve por acá y andaba yo con una carga espiritual. El jueves, mis hermanos, que es cuando yo tomo mi tiempo para escribir el sermón, para prepararlo, mi esposa me preguntó, me llamó por teléfono ya como a las 11 y me dice, ¿cómo te va? Y le dije, no bien. Me senté en el escritorio, mis hermanos, para escribir y me quedé viendo la Biblia y la computadora por horas sin poder hacer nada. Nada. Y dije, voy a distraer la mente, voy a leer quizá un comentario bíblico, voy a leer otra cosa porque no me puedo concentrar. Y comencé a leer, mis hermanos, y no entendía nada. Porque la palabra de Dios seguía confrontándome. Y yo dije, Dios, ¿cómo puedo predicar esto a la congregación de La Voz? Cuando llegó mi esposa del trabajo el jueves, me dijo que cómo me había ido y le dije, no hice nada. Le dije, me la pasé viendo mis zapatos casi una hora, sentado, porque no podía, mis hermanos. Me la pasé otra hora viendo la computadora y diga, pastor, usted es flojo. No, hermanos, cuando realmente la palabra te llega y te confronta por el pecado que hay en tu vida, no te queda otra opción, mis hermanos, más que aceptar la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo tengo la costumbre de escribir. Tengo un diario. Y eso fue lo que escribí esa vez. Ya después de que todo les expliqué todo, ¿verdad? Esto fue concluir con esto y dije, así que mejor cerré todo, no hice nada. El pecado, la apatía, la duda, el desánimo ganaron la batalla de la mente el día de hoy. Y así cerré mi día, mis hermanos, sin poder hacer
nada. Y tú digas, pastor, ¿pero qué va a predicar que usted no podía hacerlo? Mis hermanos, la palabra de Dios, yo la comencé a leer el lunes, martes, miércoles, jueves, nada. El viernes, mis hermanos, yo estuve llorando un tiempo y yo dije, Dios, tú vas a tener que hacer esto porque yo no puedo. Y mis hermanos, cuando yo comenzaba a leer la palabra de Dios, quizás diga, pastor, ¿pero qué está leyendo? ¿Qué Biblia está leyendo? ¿O qué leyó? Simplemente leí el capítulo de Juan, capítulo 17. Y mientras yo leía, mis hermanos, el Espíritu me iba mostrando que no estoy haciendo las cosas que debería hacer. Mis hermanos, en la actualidad hay obras que han marcado, mis hermanos, o han cambiado el rumbo de la historia de la vida. Por ejemplo, hay obras literarias, mis hermanos, que han transformado todo. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, Romeo y Julieta de Shakespeare, la Odisea de Homero, la Divina Comedia de Dante. Y hay una obra en Latinoamérica, mis hermanos, que cambió también el transcurso de la literatura en español, que fue 100 años de soledad de García Márquez. Los que conocen a este personaje, le tardó 18 meses escribir esta obra monumental, mis hermanos, y cuando termina, él le habla a un amigo y le dice, Plinio, a veces se llamaba el amigo, dice, he terminado mi novela y ya la envié, dice, ¿y sabes qué? Voy a ganar el premio Nobel de literatura. Y para los que no saben, el premio Nobel, mis hermanos, es el premio más alto que cualquier persona puede obtener. Y no nada más es en literatura, está en el premio Nobel de la Paz, premio Nobel de Química, o sea, de todo hay, ¿verdad? Entonces, él dijo, yo lo acabo de hacer y voy a ganar el premio Nobel de literatura. Y quizá tú digas, pero ¿eso qué tiene que ver, pastor, con lo que le pasó en la semana y con lo que va a predicar hoy? Mis hermanos, estas obras han sido ejemplares, se han traducido a cientos de lenguajes, se han vendido en casi todas las partes del mundo, pero ninguna de esas se compara al impacto que ha tenido una simple oración registrada por un fiel seguidor de Jesús hace ya más de 2000 años. Muchos estudiosos la han catalogado como la obra maestra, la oración suprema del sumo sacerdote, como la cereza en el pastel del Evangelio de Juan. Otros la han llamado la oración de consagración. Incluso otros han comentado que quizás sea el mejor texto de todo el Nuevo Testamento. Si tienen sus Biblias, ábralas a Juan 17, 9 al 20. Dice la palabra de Dios, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, pero el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Padre, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias por esta oración, Señor. Ahora pido que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, Señor. Y en Cristo Jesús oro. Amén. Mis hermanos, este es un ejemplo de la oración de Jesús. Y esta la escribe el evangelista Juan, ¿verdad? Y esta oración, mis hermanos, nos permite contemplar y ver la relación que tenía Jesús con el Padre
con Dios. Y nos habla de una intimidad, mis hermanos, tan cerca, ¿verdad?, que casi nos hace ver la relación que tenía Jesús y el Padre. Y mis hermanos, ¿saben por qué Juan escribía esta oración? Desde ese punto de vista, con esta pasión, con esta intimidad que mostraba. Porque Juan, mis hermanos, tenía una relación con Jesús como ningún otro de los discípulos. La Biblia, él mismo, ¿verdad?, se autocataloga como el discípulo amado, ¿verdad? Entonces por eso sabemos que Juan escribió Juan, porque él mismo se da el título, el discípulo amado. Y si ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando están en la Santa Cena, ellos están celebrando y todos ellos no se sentaban en sillas como nosotros regularmente pensamos, ¿verdad? Como el cuadro de la Santa Cena de Miguel Ángel, o no sé quién la pone, que los pone en una mesa y los pone con sillas. No, ellos no se sentaban así, ellos se sentaban de esta manera, así. Así se sentaban, y el que estaba al lado o al otro lado se les podían recargar, ¿verdad? Entonces por eso cuando ustedes leen, mis hermanos, cuando Jesús anuncia al traidor y dice, uno de ustedes me va a traicionar, y Pedro le pregunta y le dice, pregúntale quién es. Y dice la palabra de Dios que Juan se le recostó en el pecho, ¿verdad? O sea, se le acostó hacia un lado. ¿Por qué? Porque estaban todos sentados. Entonces nada más así como que se le aventó y le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Ya? Y mis hermanos, esa era la intimidad que Juan tenía con Jesús. Esa era la relación que ellos tenían, mis hermanos. Y por eso el Evangelio de Juan muchas veces se le compara como el Evangelio del amor, porque habla mucho del amor, el amor de Dios, el amor que debemos de tener unos por los otros. Y habla mucho del amor, que muchos lo consideran una carta de amor. Pero mis hermanos, Juan habla únicamente de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos, y él no podía hablar de otra cosa que no fuera de amor y de una relación íntima con Dios. Por eso cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, hay muchas cosas que nos apuntan hacia ese amor. Por ejemplo, Juan decía, cuando Jesús habla acerca de la analogía, cuando dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos, que habla de eso, de una cercanía, de una intimidad, que si los pámpanos o las uvas no están conectadas a la vid, dice, ustedes no pueden hacer nada. Y ustedes van a notar, mis hermanos, todas estas cosas que Juan habla, que nos hacen entender que la relación que él tenía con Jesús era una relación como ningún otro discípulo la tenía. Él amaba a Jesús y Jesús lo amaba, y por eso él dice, soy el discípulo al cual Jesús amaba. Y mis hermanos, Juan habla de lo que hay en su corazón, de lo que él experimenta. Y llegamos al último episodio, mis hermanos, de Juan, en Juan 17, y Jesús está orando por sus discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos habían terminado de celebrar la Santa Cena. Jesús había lavado los pies de los discípulos y dice que ahora se van a otro lugar aparte. No están en el jardín de Getsemaní todavía, ellos están en otro lugar aparte. Y cuando están ahí, Jesús está con ellos y él comienza a orar. Él comienza a glorificar el nombre de Dios y le dice, Padre, yo te doy gracias. Comienza la oración. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, porque el Hijo que te glorifique a ti, porque cuanto le dices autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Mis hermanos, esto, a pesar de que no es un modelo que Jesús dice tienes que orarlo, es una oración, mis hermanos, que todos nosotros deberíamos hacer en nuestra vida. Yo sé que Jesús dejó un modelo, el modelo que era el Padre Nuestro. Él dice, ustedes oren de esta manera. Pero mis hermanos, esto es, por así decirlo, como el siguiente nivel de otra oración. Porque muchos, mis hermanos, siempre, y no nada más aquí, esto es en todos lados, muchos me dicen, pastor, es que yo no sé orar. Pastor, es que yo no sé qué decir. Pastor, es que cuando oro me olvido de unas cosas y me desvío y me voy para allá y me voy para acá y al final no me concentro en lo que estoy orando. Déjame decirte que si tú comienzas a orar la oración que tenemos en Juan 17 para tu vida, para tu iglesia, para tu familia, para tu comunidad, todo va a cambiar.
Y por eso, mis hermanos, cuando yo comencé a leer la oración, Dios me confronta con el pecado y Dios me confronta con las cosas que yo tengo y me dice, tú no has hecho las cosas que debes hacer. Mis hermanos, Jesús comienza la oración glorificando a Dios. Él glorifica al Padre y le da gracias porque Él ha terminado la obra que Dios le dio. La obra, mis hermanos, era que los discípulos y que las personas alrededor de Él conocieran la verdad. En este caso, que conocieran que Jesús era el Hijo de Dios y esa era la verdad que Cristo quería que todos conocieran. Y Jesús le dice al Padre en la oración, yo he completado tu palabra, yo he completado la misión que me has dado. Porque mis hermanos, todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión de ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que han completado la misión que Dios les ha dado? Mis hermanos, pero sin embargo, cuando oramos, no pedimos nosotros que nos ayude a completar la misión. Cuando oramos nos enfocamos en tantas otras cosas, mis hermanos, que nos olvidamos de que nosotros como creyentes tenemos una misión. Y Jesús ora dándole gracias a Dios porque Él ha completado la misión que le ha dado. Dice, Padre, se ha llegado la hora y yo he cumplido lo que me diste. Dice, yo les he dado la vida eterna y la vida eterna es que te conozcan a ti. Él les ha hablado del Evangelio, les ha hablado de que Él era el Hijo de Dios y que tenía que ocurrir todo lo que tenía que ocurrir, mis hermanos. Y Jesús dice, se ha cumplido lo que me has dado, se ha cumplido la tarea. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han cumplido su tarea? Y digan, pastor, pero todavía no me muero. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuántos han cumplido la tarea. Mis hermanos, tu oración, si tú no estás orando esto, entonces yo no sé qué estás orando. Tu oración debe buscar la voluntad de Dios. Mis hermanos, Jesús sabía la voluntad para su vida. Incluso, mis hermanos, cuando Él más adelante, bueno, en otro evangelio, en Juan no se explica bien, pero en otro evangelio, cuando Él está orando en el jardín de Getsemaní, Él ora y está en una agonía, mis hermanos, y Él le dice al Padre, Padre, dice, yo no quiero beber esta copa amarga. Dice, por favor, quítala de mí, dice. Quítala si es posible, dice, apártala de mí, dásela a alguien más, dásela a Pedro, porque Pedro se la pasa hablando mucho y dásela mejor a él. Y Jesús le dice, pero yo no quiero pasar por ese trago amargo. Y le dice, y al final Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mis hermanos, si tu oración no está alineada con la voluntad de Dios, es por eso que a veces estamos tan frustrados, mis hermanos, porque pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos. Y tú digas, pastor, pero entonces ¿cuándo pido por mis cosas? Entonces ¿cuándo oro por lo que yo quiero? Y mis hermanos, es que la oración no se trata de lo que tú quieres. Porque si así fuera, mis hermanos, aquí estuviera vacío. Porque si Dios te da lo que tú quieres, no estuvieras aquí. Si Dios te da lo que tú quieres, mis hermanos, no estuvieras tú aquí el día de hoy. Si a mí Dios me diera lo que yo quiero, $1,000,000, yo no estuviera aquí predicando. Yo estuviera en Tulum, en la playa, o en París, porque me gustaría un día las montañas allá en París. Yo anduviera por allá y no estuviera aquí. Pero mis hermanos, si Dios te da lo que tú quisieras, tú no estuvieras aquí y tú digas, pastor, no, usted no me conoce, no. Yo no necesito conocerte para saber la condición del corazón humano. Mis hermanos, y muchas veces nosotros oramos y no buscamos la dirección de Dios. Jesús, mis hermanos, su vida dependía de la oración. Quizá tú digas, pastor, pero entonces, ¿cómo oro? Primero que nada, tienes que orar buscando la voluntad de Dios para tu vida. Dios, mis hermanos, Él sabe lo que tú tienes necesidad. Él sabe. Es como, si tú eres padre, tú sabes lo que tus hijos necesitan. Tú sabes. Ahora ustedes creen que Dios, siendo el creador de todo, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, ustedes creen que Él no conoce lo que tú necesitas para tu vida.
por eso decía en Mateo, dice, ustedes no se preocupen de esas cosas. Dice, los paganos, los que no conocen a Dios, dice, se preocupan de eso. Pero ustedes, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, dice, van a venir. Se las voy a dar. Pero únicamente te las va a dar cuando eso está bajo la voluntad de Dios y cuando nosotros comenzamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, también a veces nosotros no recibimos porque no pedimos, mis hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en Santiago. Aquí lo tenía anotado, pero ahora no veo Santiago, pero lo voy a buscar aquí. Pero Santiago, mis hermanos, dice que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Cuántos de ustedes han pedido algo y no lo han recibido? Levanten la mano. Dice, yo por eso yo no pido, porque sé que no voy a recibir. ¿Para qué pido? Mis hermanos, pero todos en algún momento en la vida hemos pedido algo y no lo hemos recibido. Mis hermanos, hay personas, cuando trabajaba como capellán, a veces iba a ver a personas desahuciadas y me decían, pastor, ora por mí para que me muera, porque el dolor que tengo es mucho y no lo puedo soportar. Yo prefiero morirme, dice, que seguir sufriendo. Y yo me quedaba frío, hermanos, yo me helaba porque decía, ¿cómo es posible que esta persona me pida esto? Pero también me ponía en sus zapatos y yo decía, bueno, es que yo nunca he experimentado un dolor tan fuerte como el de ellos, que quizá la muerte para ellos sea la solución. Y mis hermanos, estoy hablando de personas creyentes que estaban en una agonía, mis hermanos, y decían, prefiero morirme, pastor, que seguir viviendo con este dolor, con esta agonía. Y uno, mis hermanos, se queda helado, se queda frío, no sabes a veces qué hacer. Y mis hermanos, yo le doy gracias a Dios que no respondió esas oraciones. Que se imaginan matando gente, nada más y orando y se van, como que no. Pero mis hermanos, Santiago dice que nosotros pedimos, y dice, pero ustedes no reciben, dice, porque no saben pedir. Y ya se me perdió, aquí lo tenía, 4:3, dice, porque piden con malos propósitos, para gastarlos, dice, en sus placeres. ¿Por qué no reciben, hermanos? Porque pedimos ¿con qué? Con malos propósitos. A ver, digan, porque pedimos con malos para gastarlo en nuestros deleites, placeres. Y no nada más ustedes, a mí me ha pasado. A mí también me ha pasado. Y por eso cuando yo leía, mis hermanos, la palabra de Dios, yo decía, Dios, pero yo no he orado como debo orar. A veces mis oraciones no van conforme a tu voluntad, sino conforme a lo que yo quiero. ¿Cómo puedo yo decirle a la iglesia que oren y que busquen tu dirección, que busquen tu voluntad, cuando yo a veces no lo hago? Y en muchas ocasiones, mis hermanos, yo no lo he hecho porque yo quiero, a veces yo busco lo que yo quiero porque la carne me dice, pide eso porque esto es de beneficio para ti, cuando en realidad no lo es. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, no han pedido por una pareja? ¿Cuántos de ustedes no han pedido por un trabajo y eso los ha apartado de Dios? Porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no buscamos, mis hermanos, la dirección de Dios para las cosas en nuestra vida. Y simplemente decimos, Dios dame un marido, Dios dame una mujer, Dios dame un trabajo, Dios dame esto, Dios dame esto. Y te imaginas, cuando Dios te da algo y eso a veces ni te lo da Dios, simplemente tú, porque como Dios no te lo da, tú vas y lo buscas. Y por eso estamos como estamos. Por eso estás en el problema que estás metido el día de hoy, porque querías un negocio y no era la voluntad de Dios, pero tú te aferraste, se lo hiciste y ahora estás endeudado y hasta te quieren quitar todo. Porque no buscamos la dirección y la voluntad de Dios. Mis hermanos, Jesús continúa su oración. Esta oración, mis hermanos, está dividida en 3 secciones. La primera sección que ya vimos es cuando Jesús pide la glorificación. Él le da gracias a Dios, y versículos 1 al 5, y después del 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, y después Jesús ora, mis hermanos, por los que habrían de creer en Él. Ahora ya vimos el primer punto, ¿verdad? Tu oración, mis hermanos. Si tú no estás orando por la voluntad de Dios para tu vida, y que esa voluntad, mis hermanos, se alinee a lo que tú pides, Dios no te puede conceder lo que tú quieres.
Porque volvemos a Santiago 4:3, que dice que si pedimos y no recibimos, es porque pedimos con malos propósitos para satisfacer mis deseos. Mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría tener una salud perfecta, que no tuvieran ningún malestar? A mí, a ustedes, a todos, ¿verdad? La mayoría. Mis hermanos, pero no quiero decir que Dios no te lo vaya a dar. Sí te lo va a dar. El problema, mis hermanos, o la cosa es que quizá no te lo vaya a dar mañana, ahorita, en 10, en 15 o en 20 años. Y el problema que nosotros tenemos, mis hermanos, es que no entendemos cómo trabaja Dios. Porque si nosotros entendiéramos, mis hermanos, cómo trabaja la oración y cómo es que trabaja Dios, dejaríamos de pedir esas cosas. Porque la Biblia dice, mis hermanos, que un día, eso quiere decir que va a ocurrir. Pero dice que un día Él va a venir y nos va a tomar y estaremos con Él para siempre. Pero dice, mis hermanos, que en ese día Él va a redimir todo. ¿Saben qué quiere decir la palabra redimir? Limpiar, hacer nuevo, empezar de nuevo. Y dice que cuando ese día pase, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Él va a quitar toda dolencia. Mi hermano, al que le duele las rodillas, dice Dios, te va a dar rodillas nuevas. Y vamos a estar corriendo por las calles de oro. Al que le duelen los hombros, mis hermanos, que no los pueden levantar, dice la Biblia que te va a dar hombros nuevos, que vas a estar nadando en el mar de cristal. Pero mis hermanos, nosotros no entendemos la eternidad. Porque si entendiéramos, dejáramos de orar por esas cosas que Jesús dice son secundarias y que los paganos se ocupan en eso. Si nosotros entendiéramos la eternidad, mis hermanos, nosotros nos enfocaríamos en buscar la voluntad de Dios para su iglesia, para mi vida, para mi familia, para mi congregación, para todos mis hermanos. Y entonces la vida de oración personal que tú tienes sería diferente. Porque ya no sería Dios, dame, ya no sería así, sino Dios, ayúdame a buscar tu voluntad. Por eso David decía, Señor, dame un corazón. ¿Qué dice? ¿Un corazón qué? Un corazón recto que busque tu nombre, que te busque. Pero mis hermanos, nosotros no hemos entendido lo que es la eternidad, porque si tú entendieras, tus oraciones cambiaran. Y yo sé que todos quisiéramos que toda la vida de nosotros fuera perfecta y estuviera realizada y no tengamos que preocuparnos por nada, pero mis hermanos, un día eso sí va a pasar, pero no aquí. No aquí, mis hermanos. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan el día de hoy es que la eternidad, entender lo que Jesús va a hacer en la eternidad, lo transforma y lo cambia todo para tu vida. Número 2, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy que tu oración debe estar enfocada hacia tus hermanos. Jesús ora, mis hermanos, por sus discípulos. Porque Él sabe que ahora la tarea que ellos tienen va a ser muy difícil. Ellos tienen, mis hermanos, ahora que llevar el mensaje de la resurrección, el mensaje de salvación, lo tienen que llevar a todo el mundo. Y Él sabe que esto no es algo fácil. ¿Por qué? Porque recuerden, acaban de matar a Jesús por hacer eso. Lo acaban de crucificar y entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a tener que llevar esa tarea. Y les dice, mis hermanos, en Juan 17, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Mis hermanos, en este mundo, mientras nosotros estemos aquí, vamos a tener problemas y aflicciones. Amén. Ahí si no les gustó, ¿verdad? Que les diga eso. Pero es la realidad, hermanos. Mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Pero Jesús dice, pero confíen en mí porque yo he vencido todo eso. Y mis hermanos, Jesús comienza a orar por sus discípulos, no para que los quite del mundo.
¿verdad? No para que los pongan en una burbuja y los proteja y no les pase nada. Dice, no, yo voy a orar por ustedes para que no les falte la fe, porque el trabajo que ustedes tienen es duro. ¿Cuántos de ustedes han testificado o le han compartido el mensaje de salvación a un amigo, a una persona, a un familiar? ¿Y ha sido fácil? No. No es fácil. Pero Jesús dice, Jesús oró por ti para que tú puedas, mis hermanos, hacer ese trabajo mientras estás aquí en el mundo. Y por eso dice, tu oración debe estar enfocada hacia los demás. Cuando tú dobles tus rodillas, a la hora que tú quieras, en la mañana, al mediodía o en la tarde, tu oración debe ir enfocada hacia tu hermano. Dios, yo te pido que bendigas a mis hermanos y que les des el poder para poder testificar, que les des el poder para que puedan ser ejemplo, el poder para que puedan ser ellos mensajeros del mensaje que tenemos. Pero a veces no oramos eso, ni para nosotros ni para alguien más, y simplemente oramos, dame, como si Dios fuera Santa Claus. Y le pedimos tantas, y tenemos nuestra lista de cosas que queremos, que nos olvidamos que tenemos una misión, y esa misión es ir y hacer discípulos, es ir y compartir el evangelio. Y esa misión no es solamente para el pastor, esa misión es para todos los que han creído. Si tú has creído, tu misión es ir y llevar este mensaje a aquel que no lo conoce. Y mis hermanos, Jesús continúa con esta oración. Hay 5, mis hermanos, elementos que tu oración por tus hermanos debe de tener. Primero que nada, mis hermanos, tú debes de orar. Ora porque han entendido que Jesús salió de Dios. Jesús ora por eso. Jesús ora ora porque ellos han entendido que realmente Él es Hijo de Dios. Tú ora, mis hermanos, para que tus hermanos entiendan que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el único que puede traer salvación. ¿Cuántas veces has orado eso por tus hermanos? ¿Cuántas veces has orado para que ellos realmente entiendan lo que significa seguir a Jesús? ¿Cuántas veces? Por eso, mis hermanos, cuando yo comencé a leer la palabra y me confronta con mi pecado, yo dije, Dios, pero ¿cuántas veces yo he orado para que mis hermanos realmente entiendan quién es Dios? Y yo decía, yo no puedo pedirle a ellos que hagan eso cuando yo no lo hago. Mis hermanos, el segundo elemento es ora por su protección mientras están en el mundo y los guarde del maligno. ¿Cuántas veces has orado por la persona que está al lado tuyo para que Dios los proteja del maligno? Al contrario, decimos, Señor, mejor llévatelo porque si no yo me lo echo. O sí, te lo llevas o te lo mando, o decimos a veces, ilumínalo o elimínalo. ¿Ya? Porque es más fácil. Yo prefiero orar eso que orar para que Dios los proteja del maligno. Mis hermanos, pero el modelo de Jesús dice, ora por tus hermanos. Ora, porque estamos en un mundo, mis hermanos, donde la guerra es espiritual y es contra fuerzas demoníacas, mis hermanos, que nosotros no podemos ver. Todas esas cosas que pasan en tu mente, en tu corazón, son cosas demoníacas, mis hermanos, que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos, mis hermanos, el poder para orar y reprender esas fuerzas del demonio. Nosotros tenemos el poder, mis hermanos, para hacer que esas fuerzas huyan de aquí. El problema es que no oramos, mis hermanos, creyendo, no confiamos nosotros en lo que Jesús nos dejó. Porque si realmente creyeras la palabra de Dios, tú oraras por tus hermanos, tú oraras por tu vecino, tú oraras por tu iglesia para que Dios nos proteja del enemigo. Pero a veces no la creemos, mis hermanos. Es más, a veces ni creemos que hay fuerzas malignas en este mundo. Cuando la Biblia dice que sí lo hay, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes principales de este mundo. Mis hermanos, debes de orar por la unidad para que sean uno. Mis hermanos, ese es el punto más importante de la oración de Jesús. Si tú no aprendes nada el día de hoy, si tú dices, pastor, yo no le entendí nada, yo no sé qué dijo, yo nada más oí que dijo que orar. Si tú eres así, ¿verdad? Que dices, yo no aprendí nada, grábate el número 3. Ora por la unidad de tu iglesia.
Porque hay personas, mis hermanos, que están peleados los unos con los otros. Hay personas que no se hablan, mis hermanos. Hay personas que cuando vienen caminando a la iglesia y ven que viene Vini, dicen, ay, viene Vini. Y prefieren, mis hermanos, hacerle como Jesús cuando él iba camino a Samaria y dice que los discípulos no querían pasar por Samaria y que mejor se iban a dar la vuelta. Así hacemos, mis hermanos, y nos da risa, pero ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo hoy en día. Mis hermanos, y Jesús dice, oren por la unidad para que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Oren por la unidad para que ustedes puedan ser uno. Dice, porque la gente va a conocer, mis hermanos, que nosotros somos discípulos de Él. Dice, si nos amamos unos a otros, y tú no puedes amar a alguien con que tú tienes un desacuerdo, con que tú tienes un problema. Tú no puedes amarlo. Tú no puedes decir, yo amo a Dios y vivir, mis hermanos, enojado con tu hermano, con tu hermana. Pastor, es que es duro. Es que usted no lo conoce. Es duro. Pero mis hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y vivir con divisiones en la iglesia. No se puede. No podemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la unidad, mis hermanos, es el vínculo que le va a mostrar al mundo que realmente somos discípulos de Dios. Y si nosotros no podemos estar en acuerdo, mis hermanos, ¿cómo podemos hablarle de Dios a alguien cuando no hay acuerdo entre nosotros? Y mis hermanos, esto es clave para ustedes, que ustedes realmente entiendan esto, porque dicen, pero es que en el tiempo de Jesús era más fácil. No era fácil. Mis hermanos, ustedes piensen en los discípulos. Cuando Jesús asciende al cielo, mis hermanos, en Hechos 1, Él asciende y se va, dice que llega a la nube, lo cubre y se lo llevan y se quedan los discípulos. Ahora piensen en esto, mis hermanos, ¿quiénes eran parte de los 12? Primero que nada estaba Pedro. Ahora imagínense que Juan viene y le dice a Pedro, pero ¿tú qué haces aquí? Tú negaste a Jesús 3 veces. Ahora Juan, el mismo Juan viene y mira al resto de los demás y les dicen, ustedes no deberían de estar aquí, porque ustedes huyeron cuando vinieron a arrestar a Jesús. Ustedes huyeron en la cruz, ustedes se fueron y yo fui el único que me quedé. Ahora, ¿ustedes creen que no había discordia en el grupo? Claro que la había, y ellos tenían motivos para hacerlo. Ahora imagínense, están ahí todos y miran a Tomás. ¿Y tú? No, hombre, yo si fuera tú me iba mejor. Y luego ven a Mateo. No, ahora sí ya no está Jesús, ahora sí agárrate porque nos las vamos a cobrar todas. Recuerden, Mateo era cobrador de impuestos. Es la persona más odiada, mis hermanos, de aquel tiempo. Ellos, mis hermanos, tenían motivos para no tener unidad. Ellos tenían todos los motivos para entrar en discordia. Ellos tenían todos los motivos, mis hermanos, para no seguir el modelo de la oración de Jesús y no estar en unidad. Pero el libro de Hechos, mis hermanos, nos dice que estaban todos juntos en armonía, en un mismo sentir y estaban orando juntos. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos en el libro de los Hechos todo lo que ellos hicieron, no porque ellos eran grandes personas, pero lo hicieron porque estaban en unidad dependiendo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y cuando el Espíritu Santo viene y obra en sus corazones, Él derrumba toda barrera que había. Y ellos, mis hermanos, pueden y predicar. Y Pedro predica y se convierte en 3,000 y luego 5,000. Y pueden hacer todo lo que hacen porque vivían en unidad, en armonía. Y nosotros queremos venir aquí, mis hermanos, y querer hacer lo mismo. Pero estamos peleados con el hermano, con la hermana, con el vecino. Y no queremos reconciliarnos. Déjame decirte, comienza a orar para que Dios una la iglesia. Porque lo que el enemigo más quiere, mis hermanos, es que la iglesia esté dividida. Lo que el enemigo más quiere, mis hermanos, es que una iglesia esté dividida, porque una iglesia dividida no puede hacer nada. Ora, mis hermanos, por la unidad, para que seamos uno. Ora por la santificación de ellos por medio de su palabra. ¿Cuántas veces has orado por tu santificación o por la santificación de la iglesia? Pastor, es que no sé qué significa eso. Santificación, mis hermanos, viene de la palabra santo, que quiere decir que hemos sido apartados
que hemos sido separados del pecado. Ese es el proceso de santificación en el cual nosotros comenzamos a separarnos del pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces has orado por la santificación de tu hermano? ¿Cuántas veces has orado por tu propia santificación? Pero es más fácil juzgarlos. Es más fácil apuntarlos que orar por la santificación de esa persona. Y mis hermanos, mientras tú no entiendas la oración de Jesús y por qué es importante para tu vida, tú nunca vas a poder aplicar todo esto a tu vida espiritual y a tu vida de oración. Mis hermanos, el último, ora para que al ser enviados al mundo, ellos puedan compartir el mensaje de salvación. Ora, mis hermanos, para que Dios te abra puertas. Ora, para que Dios comience a preparar esos campos para que tú empieces a sembrar la semilla en tu familia, en tus hijos, en cualquier persona que se te muestre, que se te presente al frente. Tú compártele la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no lo hacemos porque no estamos orando, pero si tú comenzaras a orar estos 5 elementos en la oración de Jesús que ora por sus discípulos, tú comenzarías a ver, mis hermanos, oportunidades a izquierda y a derecha. ¿Por qué? Porque cuando tú oras continuamente, cosas maravillosas ocurren continuamente. Pero a veces no vemos nada porque no oramos continuamente. Mis hermanos, el último punto ya rapidito. A ver. No, todavía me falta más, me falta media hora, otra hora. Mis hermanos, debemos comenzar a orar la oración de Jesús. Pastores, que no sé, bueno, ya te di 5 cosas por las que puedes orar. 6, si tomamos en cuenta la primera, que tu oración debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Mis hermanos, porque si tú quieres ser una persona que haga temblar las puertas del Hades, comienza a orar como lo hizo Jesús. Si tú quieres ser una persona temible en el reino de las tinieblas, comienza a doblar tus rodillas y ora para que el reino de Dios avance. Mis hermanos, si tú quieres ser una persona que cuando el enemigo comience a ver que estás doblando tus rodillas, que el enemigo comience a temblar, porque él sabe, mis hermanos, que cuando tú oras algo va a pasar. Porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para la iglesia, para los hermanos, para la unidad, para que se abra oportunidades para presentar el evangelio. Mis hermanos, yo quisiera que todos ustedes fueran personas temibles. Que cuando el enemigo vea y diga, ahí viene Vini, ahora sí, agárrense chiquitos. Y que comiencen a temblarle las rodillas, mis hermanos, a los demonios, porque ahí viene Vini y va a orar. Yo quisiera que todos nosotros, mis hermanos, fuéramos temibles en el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, que las puertas del Hades, escuchen bien esto, las puertas del infierno mismo, dice, no van a prevalecer contra su iglesia. Pero nosotros, mis hermanos, vivimos como si el Hades nos estuviera oprimiendo y no queremos hacer nada. Pero comienza, mis hermanos, si tú quieres ser una persona que haga temblar las puertas del Hades, comienza a orar como lo hizo Jesús. Por último, mis hermanos, ya para terminar, tu oración debe tener un legado. Si tú no estás orando, mis hermanos, con un futuro en mente, no sé qué estás orando. Jesús dice, mis hermanos, que Él cuando está orando, dice que la última sección dice que Él ora y dice, y no oro únicamente por estos. Dice, yo no oro únicamente por los 12 o por los 120 que estaban ahí. Jesús dice, yo oro por los que van a creer, dice, por la palabra de ellos. En otras palabras, mis hermanos, Jesús estaba orando por ti. Jesús estaba orando por ti y por ti y por ti y por todos nosotros aquí. Tú estabas en la mente de Dios, mis hermanos. Desde antes que tú nacieras, tú ya estabas en la mente de Dios. Y Él dice que Él ora, Jesús ora y dice, yo oro por aquellos que han de creer. Dice, la palabra de ellos, dice, oro por ellos. Mis hermanos, tu oración debe tener un legado. ¿A qué me refiero con eso, mis hermanos? Ya rapidito. Ya me perdí, aquí está. Mis hermanos, el legado, mis hermanos, por el cual Jesús ora es doble. Primero que nada dice que Él ora por la salvación de los otros creyentes que han de creer por su palabra. Pero también, mis hermanos, al hacer esto,
Él está orando para que la misión del reino de Dios avance más. Él está orando por eso. Y mis hermanos, si tú no estás orando por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu familia, por la salvación de tu esposo, por la salvación de tu esposa, pensando en un legado, mis hermanos, entonces yo no sé qué estás orando. Porque tu oración, mis hermanos, debe de ir proyectada hacia un legado, hacia un futuro. Y en este caso, para mí, mis hermanos, yo oro por mis hijos para que ellos un día, ellos tengan un encuentro con Dios y su vida pueda ser transformada como fue la mía. Yo quisiera que ellos experimentaran la vida eterna y que un día cuando yo muera y ellos mueran, nosotros estemos en el cielo otra vez más juntos. Yo quisiera eso para mis hijos, pero a veces, mis hermanos, nosotros no pensamos que en nuestra vida, nuestras oraciones tienen un impacto en la vida de nuestros hijos. A veces no pensamos eso, pero Jesús, mis hermanos, Él ya estaba orando en eso. Él dice, yo oro por aquellos que van a creer, yo oro por todos los que estamos aquí, dice Jesús ya estaba orando. Y mis hermanos, si tú no estás orando por tus hijos, yo te pido que comiences a orar desde hoy por tus hijos, por la salvación de tus hijos, por la esposa, por el esposo de tus hijos. Si tú eres pastor, pero calmado, no, es que debemos de hacerlo, mis hermanos. Debemos de hacerlo, debemos de ser proactivos. Pero a veces somos reactivos. ¿Saben la diferencia de ser proactivo y reactivo? Proactivo es que tú estás orando ya desde hoy por ellos. Reactivo es cuando ya sucedió la cosa. Vea que ya se casó con aquel pagano, con aquel filisteo o con la filistea, y entonces tú estás reaccionando a lo que ya sucedió. Pero la Biblia, mis hermanos, nos invita, Jesús nos está invitando a ser proactivos, a orar por las cosas que nosotros queremos de acuerdo a la voluntad de Dios que ocurran en nuestra familia. Mis hermanos, yo espero que ustedes comiencen a entender lo que significa esta oración, mis hermanos. Jesús ora por Él mismo, ora por el Padre, por la misión que le ha dado, mis hermanos, y ora por los discípulos. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Que tú puedes comenzar a orar por tus hijos, para que ellos puedan tener el encuentro con Jesús, como lo decía. Para que ellos, mis hermanos, porque un legado no se construye de la noche a la mañana. A veces pensamos que un legado es ese, lo oro hoy y ya mañana se va a convertir, no. Hay personas que han orado por años por la salvación de sus hijos y pasan 20, 30, 40, hasta 50 años y por fin se entregan a Cristo. Hay un dicho que dice por ahí que el legado es como sembrar un árbol, el cual tú no verás crecer, pero tus hijos podrán disfrutar. Tú comienzas a sembrar las semillas, mis hermanos, en el corazón de tus hijos. Y por eso, mis hermanos, el lunes cuando yo comencé a leer el texto, la palabra me confronta con esa realidad. Porque yo me pregunté a mí mismo, me autoevalué y dije, realmente estoy orando como Jesús quiere que ore. Realmente estoy orando, mis hermanos, lo que Dios quiere que ore. Jesús, aunque esto no es el modelo que Jesús dijo, oren esto, mis hermanos, pero nos enseña lo que estaba en el corazón de Dios, la preocupación que había en su corazón. Y ahora mi pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué te preocupa en tu corazón? Quizá tú digas las deudas, pastor. Quizá tú digas mi cita con inmigración. Quizá tú digas el trabajo que tengo. Pero mis hermanos, si tú enfocas toda tu energía en buscar la voluntad de Dios y comenzar a orar como Dios quiere, todas estas cosas, mis hermanos, se van a alinear. Así como los patos saben cómo alinearse la mamá cuando va cruzando el río o la calle, que ella no tiene que hablarles ni gritarles ni nada, simplemente ven a la mamá y todo se alinea y van los patitos atrás de la mamá. Así, mis hermanos, dice la palabra de Dios, en Mateo dice que si nosotros buscamos la voluntad de Dios y buscamos su justicia, dice que todas estas cosas se van a alinear, así como los patitos atrás de la mamá. Oremos.